El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Extrañas palabras estas del apóstol Pablo, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir que la muerte es ganancia? Y es más, todavía en nuestros días, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir que vivir, que la vida es Cristo, es religión? Para muchos hoy, y me atrevo a pensar que incluso para muchos que se dicen cristianos, es algo de locos, es algo de tontos, ¿no? Identificar y consagrar la vida por entero a una religión que es sinónimo de Cristo en la cabeza de muchos. Y luego pensar que su propia muerte es una ganancia. Pues la lectura que se le puede dar a estas palabras del apóstol Pablo, la sociedad contemporánea, puede ser de la más variada posible. ¿Cómo la gente entiende estas palabras de este hombre del pasado? Pues de muchas formas diferentes. Pues, desde considerarla como una total locura, hasta verla como un proceso psicológico de superación personal y emocional en la vida. O sea, los dos extremos, ¿no? En ambos casos me parece que el apóstol nos indica una dirección completamente distinta. No tiene nada que ver con superación personal, tampoco tiene que ver con locura de un hombre del pasado. Toda la estructura del texto, y me refiero a los versículos 18 a 26, toda la estructura de ese texto nos lleva por el camino de la espiritualidad. Es un camino totalmente diferente de lo que la sociedad entiende incluso hoy por espiritualidad. Esta es una palabra que incluso está de moda en nuestra época y que también puede significar un sinfín de conceptos y de experiencias diferentes. Entre nosotros, los cristianos, esta palabra espiritualidad viene asumiendo una idea quizás un tanto mística o mágica, ¿no? Quizás indicando un estado de la vida espiritual más elevado. Estamos creciendo, ¿no? Nos empoderamos espiritualmente o cosas por el estilo, más allá de nuestras posibilidades humanas normales, como si fuéramos X-Men de la fe o algo por el estilo, ¿no? Como una especie de ideal inalcanzable, ¿no? La espiritualidad es un ideal que no llegamos nunca. Bueno, y las palabras de Pablo aquí en el versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para muchos parecen no ayudar en ese sentido, ¿no? O sea, son palabras que están metidas aquí y que parece que no ayudan a entender lo que este apóstol nos quiere decir. Pero en realidad el texto nos habla de la espiritualidad cristiana, de la verdadera espiritualidad cristiana, incluso con una perspectiva misionera y evangelizadora muy especial, dado el contexto previo del capítulo, los versículos anteriores, ¿no? Donde la semana pasada incluso Felipe nos estuvo comentando sobre esos versículos. Así que dado ese contexto, la espiritualidad cristiana aquí para Pablo asume también esa dimensión de evangelización y de misión. Nos habla de una espiritualidad posible, alcanzable, perfectamente posible de ser vivida por todos y por cada uno de los que creemos en Cristo. Una espiritualidad desvestida de toda la perspectiva mística y mágica que contamina la experiencia de muchos cristianos hoy día. Así que como tema puse el versículo 21, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Intentemos rescatar algunos elementos del texto que nos pueden ayudar a comprender o a reencontrar la espiritualidad misionera de la Iglesia. El primer elemento que creo que podemos rescatar es la alegría por el compromiso misionero. La parte final del versículo 18 y el versículo 19. Si unimos esos dos textos, tenemos aquí una perspectiva acerca de la alegría
por el compromiso misionero. La parte final del 18, el apóstol nos habla por 2 veces de la alegría. Podéis buscar ahí la palabra alegría o sinónimos, ¿no? Depende de la traducción que cada uno tenga. Pero por 2 veces nos habla de su alegría y se refiere a que se alegraba porque varios hermanos predicaban en sus días el Evangelio motivados tanto por sentimientos verdaderos como por sentimientos falsos. Pero en ambos casos debido a su prisión. Sabemos que Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma, ¿no? Fue una prisión que en 2 etapas, pero que en total se quedó preso como más o menos 5 años, ¿no? Pero su constante alegría, por tanto, se basaba en 2 fundamentos de la fe cristiana. Versículo 18 y sobre todo el 19. El primer elemento es la espiritualidad que nos conduce a testificar siempre de Cristo. Y el segundo elemento es la convicción de que en cualquier circunstancia contamos con el auxilio y el socorro del Espíritu de Jesucristo, ¿no? Palabras que él puso ahí, versículo 19. Se alegraba, por tanto, al ver que el testimonio del Evangelio seguía firme y por la certeza del permanente auxilio de Cristo, de que no había sido abandonado por Dios en aquella situación difícil de estar metido en una prisión en Roma. ¿Por qué? Porque el Señor cuidaba siempre de su vida. El Señor lo salvaría de aquella probación. Estaba seguro de que el Señor le sacaría de la prisión. Él confiaba y esperaba en Dios con una actitud que renovaba a diario su alegría y su vigor cristiano. Poner la confianza en Dios, esperar en Dios, significa básicamente que nosotros encontramos en Dios esa alegría para nuestra vida. La esperanza en la acción divina y la alegría constante que resulta de esa espera, ¿no? Resultan ambas en el compromiso de una espiritualidad, un compromiso espiritual de la Iglesia con la oración y con la plena convicción personal que tenemos en el auxilio de Dios en todos los momentos de la vida, ¿no? Es interesante porque Pablo dice, voy a salir de la prisión porque estáis orando, ¿no? O sea, les dice, incluso cuando escribe a Filemón, que también estaba en esta misma situación de prisión, le dice, ya sé que estáis orando para que Dios me libre de esta situación aquí, de que estoy preso. Así que podéis ir preparando un lugar para recibirme, porque si estáis orando, no podéis orar y no preparar una habitación, un cuarto, comprar un par de pollos y asados para que, ¿no? Porque si estáis orando, el Señor va a actuar. Por tanto, es importante compartir con Pablo la manera como él veía la expansión de esa obra de Dios en el mundo, de esa misión de Dios en el mundo y la renovación del vigor que Él nos da a todos nosotros que en Él creemos. Y aún pasando por varias dificultades y probaciones. Y hay alguien que no pasa por probaciones, ¿no? Pues no, todos nosotros, ¿no? Todos, por tanto, necesitamos fortalecer nuestra esperanza en el auxilio divino y renovar nuestro compromiso de orar y de apoyarnos mutuamente, siempre con alegría, sin olvidarnos de que la palabra alegría que está aquí en el texto es una palabra que tiene vínculos con la propia palabra gracia, ¿no? Como de la gracia de Dios. Pero un otro elemento que creo que podemos rescatar del texto, un número 2 aquí, es el sentido de misión dado por Cristo. Versículo 20 y versículo 21.
el sentido de misión que recibimos de Cristo. Siendo prisionero en Roma, Pablo acaba de decir que aguardaba por su liberación porque contaba con las oraciones de la iglesia de los filipenses y esperaba el auxilio del Espíritu de Jesucristo. Versículo 19, acaba de decirlo. Y debido a eso ahora aguarda esa liberación ansiosamente, ¿no? Ansiosamente, con un profundo deseo en su corazón de volver a donde estaban sus hermanos, ¿no? Su deseo de ser puesto en libertad no se debía simplemente por los incómodos de una prisión, aunque domiciliar, que era el caso de esa prisión de Pablo, ¿no? Estaba preso en una propia casa que él tuvo que alquilar, pero más bien para que no fuese avergonzado y no se sintiese decepcionado. Por eso su esperanza no era momentánea o pasajera. No se limitaba al hecho de estar preso aquellos días. Su esperanza y determinación de siempre se relacionaba con la apertura y la libertad para que también ahora, son palabras que saco ahí del texto, ¿no? También ahora, aún estando preso, Cristo fuese engrandecido y extendido por medio de su propio cuerpo, un cuerpo preso en Roma. En otras palabras, la esperanza que siempre tuvo el apóstol Pablo, incluso estando en prisión, fue la de estar libre para anunciar y testificar del Evangelio de Cristo, aún siguiendo en prisión. Y aún en la cárcel quería estar libre, sentirse libre para anunciar a Cristo por medio de su vida y de su muerte, si fuera el caso. Pues para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, viviendo o muriendo, testificaba y glorificaba a Cristo. En épocas buenas o en épocas malas, ¿no? Con salud o en la enfermedad, ¿no? Si tiene dinero o si no tiene dinero. Pablo lo tenía claro. Cualquiera que fuera la situación, su vida debería, o su muerte, debería glorificar a Cristo, ¿no? Y después de esta afirmación en los versículos siguientes, al versículo 21, el apóstol seguirá con este tema del vivir y morir para Cristo, ¿no? Y poco a poco entonces intentaremos tratar de estos temas que van surgiendo aquí en el texto y de su importancia para nosotros. Pero ante lo que nos presenta Pablo y mirando también hacia nuestro propio contexto de vida, debemos recuperar en nuestras vidas, en nuestras iglesias, el sentido de la misión que recibimos de Cristo. Es cierto que todos nosotros pasamos por varias situaciones adversas y contrarias y por problemas de todo tipo, ¿no? Sobre todo cuando decidimos seguir por los caminos de Cristo, parece que los problemas aumentan. Porque claro, además de los problemas naturales de la vida humana, nos vemos llevados por la palabra de Dios a tomar decisiones que son contrarias a las decisiones naturales de las personas que no creen. Así que eso también representa un grado extra de probaciones, ¿no? Es cierto que todos nosotros pasamos por estas probaciones, las naturales y las que se derivan de la propia fe. Por eso nuestro sentido de misión como iglesia, como familia, como profesionales, como líderes, debe aguzarse, ¿no? Nuestro sentido de misión debe llevarnos a ver que en cualquier situación, sea de vida o de muerte, la esperanza y la libertad se renuevan dentro de nosotros y Cristo es engrandecido y Cristo es anunciado por medio nuestro. El desafío que tenemos, por tanto, es el de comprometernos cada vez más con la obra y la misión que Cristo ha puesto en nuestras manos, pero mejor, que Cristo ha puesto en nuestras vidas, porque si vivir es Cristo, eso abarca todo lo que somos, ¿no?
cada momento de nuestra existencia. Y si el morir es ganancia, eso abarca incluso nuestra propia muerte física, ¿no? Pero buscando en las circunstancias, incluso las desfavorables del día a día, oportunidades para glorificar al Señor, anunciarlo. Para eso nos creó y para eso nos salvó y para eso nos envió Cristo al mundo, ¿no? Cristo nos creó, Dios nos creó, nos salvó sacándonos del mundo y nos envía otra vez a ese mismo mundo, ¿no? Para en él glorificar y anunciar su nombre. Pero un tercer elemento, el permanente compromiso con la misión de Cristo. Repetimos el versículo 21 y añadimos la parte primera del versículo 22. Pablo no pierde su perspectiva misionera cuando menciona el tema de las adversidades diarias, incluso de su propia muerte, no lo pierde. Al contrario, tiene claro que Cristo será engrandecido en su propio cuerpo por medio de su vida y de su muerte, parte final del 20, ¿no? Eso le dio sentido de misión, porque encontró en la persona y en la obra de Cristo el verdadero significado para su vida y para su muerte, versículo 21. Y ante esa perspectiva personal de fe, Pablo declara su convicción de que caso Dios le permita seguir viviendo esta vida, estaría siempre comprometido con su obra. Esa es la convicción de Pablo, ¿no? Estaría siempre comprometido con la obra de Cristo, caso Dios le permitiese seguir viviendo esa vida. O sea, para Pablo, vivir es sinónimo de producir una obra que traiga frutos concretos para el reino de Dios. Vivir para Pablo es seguir glorificando a Dios por medio de toda su vida. Para Pablo, vivir, por tanto, es Cristo. En ese sentido, su vida solo cobraría sentido si estuviese consagrada a Jesús y resultase en una participación concreta en su propia obra, en la misión de Dios en este mundo, ¿no? A favor de toda la humanidad, conforme, claro, las diferentes vocaciones y dones que cada uno recibimos de Dios. Por tanto, vivir es estar comprometido con los intereses de Dios, con la misión de Dios en este mundo. Así pues, vida es misión y fe es misión, ¿no? En ese sentido de misión, Pablo intenta asociar la propia misión de su existencia, de su propia vida. Y eso le da una percepción, un sentido especial de que por qué está vivo, por qué sigue aquí, ¿no? Así que el sentido de misión que Pablo asocia a su propia vida debe ser visto por todos nosotros, cristianos, como un patrón normal a ser vivido, ¿no? A ser vivido, a ser buscado, ¿no? Y buscamos entre las actividades profesionales esa oportunidad de vivir Cristo, ¿no? Y entre las relaciones que tenemos a diario con otras personas, entre la convivencia familiar, en la comunión eclesial, las oportunidades concretas buscamos para el ejercicio de la vocación y de la misión que recibimos de Dios. Es importante como expresión de fe, por tanto, consagrar toda nuestra vida como una vida de misión, de consagración al Señor. Solo así la obra que tenemos en nuestras manos podrá producir los debidos frutos conforme a la voluntad de Dios, pues para eso nos creó y para eso nos salvó. Pero si vamos aquí al número 4, vemos también que hay otra perspectiva importante en el texto, que es la dimensión escatológica o futura de la misión. Repetimos el versículo 21, la parte final del 22 y la parte primera del 23, 21, 22b
y 23a, ¿no? El apóstol aquí está plenamente convencido de que Cristo sería engrandecido en su cuerpo en cualquier situación de vida o de muerte. Versículo 20. Eso significaba para él que tanto la vida como la muerte solo se pueden experimentar bajo el control de Cristo y con el objetivo de glorificarlo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Así pues, ante esa realidad de fe, Pablo se sentía presionado tanto a seguir viviendo en el cuerpo para que su misión fructificase en el mundo, como también a partir y disfrutar definitivamente de la presencia eterna de Cristo. Podríamos pensar que Pablo, por no saber muy bien qué va a elegir aquí, ¿no?, sufría de una gran falta de fe o de certeza de su salvación, o que estaría interiormente corroído por dudas y muy avalado y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, no se trata de nada de eso. En realidad, lo que tenemos aquí es una clara tensión escatológica que caracteriza la fe cristiana. Esa tensión escatológica, esa tensión que nos viene del futuro, se puede ver en prácticamente todas las dimensiones de la vida cristiana, pues nuestra salvación en Cristo, aunque ya absolutamente cierta y definitiva, únicamente la podemos vivir de forma parcial ahora, ¿no? Y únicamente la viviremos de forma completa y plena en el futuro, con la segunda venida de Cristo y con la resurrección del día final. Así que Pablo expresa esta tensión escatológica en la dimensión misionera, ¿no? Estoy definitivamente salvado por Cristo, pero todavía no completamente. Todavía sigo en este cuerpo, sigo en esta vida y aguardo su segunda venida y la resurrección final. Así que Pablo expresa esa tensión escatológica en la dimensión misionera, lo que significa que la presión sentida por los dos lados, seguir viviendo o partir para estar con Cristo, tiene que ver con el ejercicio de la misión en este mundo, en este momento. Solo podemos vivir una misión fructífera si la vivimos en la expectativa, o desde la expectativa de la vuelta de Cristo y la finalización de la obra redentora en nosotros. Es lo único, no podemos ser misioneros de Dios, evangelizadores de Dios en nuestra casa o en el ámbito de la familia, de la iglesia, de los vecinos, de la vida profesional, si no lo vemos desde el futuro. No plantamos hoy para cosechar mañana, es que el mañana ya ha dado fruto en Cristo. Así que vivimos hoy con los ojos puestos en ese mañana. Y todo lo que hacemos aquí, todo lo que vivimos ahora, la manera como vivimos, nos comportamos, decidimos, tiene que ver con ese futuro ya garantizado. Entonces, hoy el mundo dice lo contrario, ¿no? Ahorramos hoy para tener mañana, para comprar mañana, lo que sea. La perspectiva cristiana es justo lo contrario. Todo lo que hacemos hoy, ahorrar, vivir, predicar, etcétera, etcétera, lo hacemos porque el mañana ya está garantizado. La resurrección final ya está garantizada. Y nuestra presencia en el tribunal del juicio final ya está garantizada. O sea, la respuesta del juez ya ha sido dada. Solo tenemos que pasarnos por ahí para que Él selle, ¿no? Bueno, ya está sellado por el Espíritu, pero para asumir de forma plena y definitiva esa perspectiva final y eterna. Así el apóstol ve la misión desde la perspectiva del futuro, de la escatología, como también nosotros la debemos ver.
La vocación misionera de la Iglesia y la de todos nosotros, ¿no?, desde los dones y ministerios que tenemos cada uno, encuentra su sentido más amplio y más profundo al verla desde la perspectiva futura de la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso, si fijamos la mirada únicamente sobre las limitaciones del tiempo presente, al tomar decisiones, por ejemplo, al acordar presupuestos, al elaborar programas, enviar personas, etcétera, etcétera, sin considerar la dimensión escatológica de la obra de Cristo, pues entonces ejerceremos una misión inadecuada, inconsistente, ¿no? Necesitamos estar presionados siempre por los dos lados, considerando los contornos del tiempo presente y la expectativa de la vuelta de Cristo cuando su obra se completará finalmente en el mundo y en nosotros. Ambos lados unidos nos dan un significado profundo a la vida de la Iglesia y a la misión. La Iglesia, los cristianos, por tener una vocación de anunciar el Evangelio y de glorificar a Cristo en el mundo, en su propio íntimo, en el íntimo de nuestro ser, pues debemos buscar los caminos de esa misión con los ojos puestos sobre las diversas situaciones humanas específicas que nos cercan y sobre los propósitos eternos y redentores de Dios para la humanidad. Eso tornará fuerte, significativo y seguro el ejercicio vocacional de todos nosotros. Número 5. Misión y convicción de salvación. Repetimos el versículo 21, la parte final del 23 y el 24. ¿Vale? Podéis seguir en el texto, ¿no? Pero como ya lo hemos dejado claro, el apóstol anteriormente, el apóstol nos habla de su convicción y de la expectativa de la vida eterna. Eso es escatología. Y que esa perspectiva, cualifica y da sentido a su vida y a su misión. Por eso el anhelo del apóstol era partir, volver a casa, estar con Cristo. La manera como encaraba y ejercía su misión era definida por esa expectativa de que un día volvería a casa, ¿no? Y de la presión de reconocer que eso es infinitamente mejor que seguir por aquí. Entonces, el apóstol, la verdad es que no sufría de deseos suicidas, ¿no? De ninguna manera, más bien su opción de seguir viviendo, y eso lo deja muy claro, ¿no?, de seguir permaneciendo en este cuerpo, esa opción y deseo se deriva de su conocimiento y perspectiva del futuro. O sea, que la vida entera nuestra es una misión, que esa misión que se ejerce hoy cobra un mayor sentido cuando la vemos desde la realización final de la obra de Cristo. Pero además el apóstol aclara que su opción de permanecer en este cuerpo se debe también a los hermanos de Filipos, ¿no?, a los filipenses, y claro, y a todos los demás, La existencia de una iglesia que se preocupaba por la proclamación del Evangelio en tierras distantes y lo manifestaba cuidando y dispensando recursos a Pablo, que estaba en prisión en Roma, era para él una prueba escatológica de que debía seguir firme en su misión. Era para él una señal de Dios de que debía seguir firme en su misión y en su vida. Habían construido juntos, Pablo y los filipenses, un círculo de amistad fraterna. La iglesia de Filipos no permitía que él se sintiera abandonado en una prisión romana. Y ello le era como una señal de que la obra de Cristo ya se estaba cumpliendo en el mundo y aún se completaría en ese sentido futurista o escatológico. Así que como nosotros, ¿no?, como miembros del cuerpo de Cristo, somos todos,
absolutamente todos, enviados al mundo para llevar a todas las personas y a todas las dimensiones de la sociedad la presencia y el mensaje del amor y de la gracia de Jesucristo. Pero eso solamente se concretará de forma adecuada a medida que lo hagamos conscientes de la vida eterna y de la realización final de la obra de Cristo, y en unión con los demás hermanos, ¿no? En comunión fraterna con los filipenses del pasado, con Pablo del pasado, con los filipenses de hoy, ¿no? Que estamos por ahí esparcidos por todo el mundo. Por eso la obra misionera, la obra evangelizadora, es parte de la vida de todos nosotros, como iglesia, como familia, como personas, ¿no? Y siempre la debemos comprender como extensión de la salvación de Cristo. Por último, número 6, quería mencionar la vida, la fe y la misión, ¿no? Repito el versículo 21, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y añado el 25 y el 26, versículos 21, 25 y 26. Aquí Pablo declara de inmediato estar plenamente convencido y persuadido de que sea por su vida o por su muerte, Cristo sería exaltado y el Evangelio proclamado. Esa realidad de fe, de misión y de esperanza escatológica lo satisfacía de forma completa y lo impulsaba hacia adelante con su misión. Era como si fuera la base, los pilares, ¿no? La base, los pilares, los fundamentos para su vida. Y era con base en esos pilares que pudo afirmar lo que tenemos aquí: sé que permaneceré, ¿no? Yo sé que permaneceré. Y ese reconocimiento, en ese reconocimiento creo que estaba su know-how de vida y de misión. Tenía muy clara la finalidad o el para qué de su vida, qué estaba haciendo ahí, ¿no? Incluso estaba consciente de que su muerte también sería proclamadora del mensaje del Evangelio. Sabía que su muerte también sería para glorificar a Cristo. Por eso menciona en estos dos últimos versículos por 4 veces que su vida está a disposición de Cristo, dedicada enteramente a su obra y a la iglesia. Él dice, sé que permaneceré. Él dice, continuaré con y entre todos vosotros. Pero también dice, cuando yo vuelva, por causa mía, o sea, son expresiones que demuestran la conciencia que tenía Pablo, el conocimiento que tenía Pablo de su propia situación de vida, de fe y de misión. Ese grande énfasis dado a la vida, sea la suya inicialmente, ¿no?, sea la de todos nosotros, indica lo cuán consciente que estaba del vínculo que hay entre la vida, la fe y la misión. Su vida, como la nuestra, se consagraba al servicio a todos los demás. Es claro que al mostrar que el objetivo puesto por Dios en su vida era el de producir, el contribuir a vuestro júbilo o jubiloso avance en la fe, ¿no?, de los filipenses y de otros, pero de esa manera él sabía lo que tenía que hacer, él sabía por qué estaba aún en este mundo. La misión que Dios le había dado era la de que por medio de su vida producir en la iglesia una exaltación y exultación en Cristo Jesús que pudiera abundar y transbordar, ¿no? Así que vemos que para Pablo su vida era sinónimo de consagración, de misión, de entrega y de fe, y no una
no una entre estas opciones, sino que todas, componía toda su vida, una vida orientada por el sentido de misión. Y creemos que Dios sigue dándonos a todos nosotros ese mismo sentido claro de fe y de misión, que le da el norte a nuestras decisiones, a nuestros deseos, a nuestras elecciones, a nuestro propio entorno, al entorno que vamos construyendo cada día. Por tanto, creo que es necesaria, a la luz de la palabra de Dios, una revisión constante de nuestra ruta de fe, de objetivos, incluso de objetivos misioneros, consagrándonos al Señor cada día. Quería concluir, por tanto, diciendo que uno de los grandes desafíos que tenemos todos los que estamos comprometidos con la palabra de Dios y con la vocación de llevar a todo el mundo el Evangelio es el desafío de evaluar nuestros propios fundamentos para no construir la vida y la misión cristianas sobre arena movediza, ¿no? Sino sobre la solidez de una espiritualidad bíblica. Hablar de una buena espiritualidad cristiana es, por tanto, hablar de fe, de salvación, hablar de esperanza eterna, hablar de vocación y de misión, hablar de un entorno contaminado por los valores del Evangelio, es hablar de una vuelta, de un retorno a la vida espiritual, desde la que podemos ver a los seres humanos como personas que carecen de Cristo y que necesitan del Evangelio. Es hablar también de un acercamiento a las personas en una actitud de humildad, ¿no? De confesión, en una actitud de firmeza de fe. Hablar de espiritualidad es hablar de una entrega personal y compromiso de por vida con la obra de Cristo. Es vernos como canales de bendición a otros, sea por nuestra vida, la que vivimos, o aún por nuestra muerte. Que el Señor nos bendiga.